Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. En este momento nos encontramos en el mismo escenario en el que ayer estuvimos platicando acerca de que Jesús fue invitado por Leví para comer en su casa. Desde luego que las amistades de Leví no eran las personas más espirituales que hubiera en aquel momento en Israel. Sin embargo, Jesús accede porque no vino a llamar a los que están mejor, no vino a buscar a los santos o a los justos o a los que se creen mejores que los demás, sino que vino a buscar a aquellas personas que saben que no están bien, que saben que necesitan ayuda, que saben que necesitan volver a empezar. Jesús vino por aquellos que necesitan una restauración, una reconciliación, y por el contrario nos encontramos con una actitud de parte de quienes presuntamente están caminando bien, que no necesitan de esa reconciliación porque están desde su punto de vista reconciliados con Dios, aunque valdría la pena decir que alguien que no muestra misericordia hacia su prójimo no ha recibido misericordia, porque al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y estas personas, estos escribas, estos fariseos que estaban cuestionando a Jesús en ese momento, pues no estaban mostrando mucha misericordia y no estaban en ese mismo espíritu, en ese mismo deseo de querer que las personas que están mal dejen de estar mal y puedan reconciliarse y encontrarse con Dios. Entonces, eh, esto es algo que sucede en ese momento y es algo que molesta. Están molestos en este momento los escribas, están molestos, están incómodos los fariseos, no solo por el atrevimiento que Jesús tuvo de haber perdonado los pecados de aquel paralítico y haberlo levantado de la enfermedad, sino que ya había un conflicto en el corazón de los fariseos, de los escribas, de los líderes, de parte del pueblo seguramente. Había un conflicto, un choque entre lo que Jesús estaba diciendo y estaba enseñando con respecto a lo que ellos crecieron y aprendieron. Es decir, estaba habiendo cosas nuevas que estaban chocando con aquellos hábitos, con aquellas costumbres, con aquella forma de pensar en la cual habían crecido y a la cual habían adoptado de una manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, estamos aquí en este momento, en esta escena, donde está Jesús, donde están sus discípulos, ahí estamos nosotros también sentados, y eso es lo que quisiera que pudiéramos cada vez que podamos avanzar en la lectura, estar ahí sentados con Jesús. Estamos ahí sentados con Jesús, estamos comiendo con gente que no tiene las mayores calificaciones espirituales. Si me doy a entender, estamos ahí en un ambiente en el cual hay gente con vicios, con pecados escandalosos, con situaciones que a lo mejor desde nuestro punto de vista no deberíamos de estar conviviendo con ellos. Sin embargo, Jesús nos pide que lo hagamos. Jesús nos pide que estemos sentados y que podamos hablar del Evangelio, hablar del reino de Dios con personas que lo necesitan. Porque dice la Escritura de una manera muy clara y muy enfática que si amamos a los que nos aman, pues no estamos haciendo nada excepcional.
Y si hacemos bien solo a los que nos hacen bien, pues nada excepcional estamos haciendo, los pecadores se portan igual. Pero es muy distinto cuando alguien que desea, que quiere, que anhela que la gente cambie, que la gente realmente sea transformada en su manera de pensar y en su manera de actuar, y que desea su bien, pues desde luego que va a estar ahí buscando y va a estar ahí presente tratando de hacerle algún bien. Entonces estamos ahí sentados nosotros también, ¿sí? Y estamos escuchando la incomodidad de los fariseos, de los escribas, cuestionando por qué razón estamos conviviendo, por qué razón estamos cercanos a personas que no tienen el conocimiento que el escriba y el fariseo sí tienen, que no tienen las credenciales espirituales que los demás sí tienen. Y esta es la cuestión, que está habiendo un choque dentro de lo que ellos mismos, de lo que los fariseos, dentro de lo que el pueblo pensaba, porque el pueblo obviamente pensaba en pues congraciarse con aquellos que les hacían bien, pero hacerle bien a aquellos que ni bien ni les hacen, que no les favorece nada, que no les aporta nada a sus vidas, su compañía es algo que estaba en conflicto con lo que habían visto y habían crecido en un ambiente de apártate de los malos, apártate del pecador, apártate, hay que santificarse. Y entonces, en lugar de entender de parte de Dios que el santificarse tiene que ver con nuestra relación personal, o sea, discípulos y Jesús, esa es la relación que santifica. No tanto con quién estás tratando, sino que tú estés tratando directamente con Dios, con Jesús, que tengas tu comunión con Jesús, eso es lo que te va a santificar. El hecho de que Jesús te esté santificando y que Dios te esté dando de su gracia para poder guardarte de cualquier mal, no significa que tengas que menospreciar o que te hagas a un lado de la gente que necesita cambiar. Espero que me esté dando a entender. Los fariseos se sentían ya bastante incómodos. Los escribas se sentían bastante confusos, tratando en sus mentes de discernir, de tratar de clasificar a Jesús. Es bueno, es malo, pero si es bueno, ¿cómo es posible que vaya en contra de los hábitos, de las costumbres, de aquella enseñanza en la cual crecimos, en la cual fuimos adoctrinados? O sea, ¿por qué Jesús iría en contra de lo establecido, en contra de los fundamentos de la fe judía? ¿Por qué Jesús tendría que enseñar cosas nuevas si lo que debe de hacer es reforzar las cosas que ya hemos aprendido? Es decir, había un conflicto real entre los fariseos y entre los escribas. En sus corazones, en sus mentes se generaba un tratar de saber por qué Jesús está haciendo esto. Y lo más increíble es que además lo están respaldando eventos sobrenaturales, cosas que pues ni las enseñanzas, ni las costumbres, ni en lo que habíamos aprendido habían logrado ver. Entonces, estamos en este conflicto entre lo que Jesús estaba haciendo, los odres, la forma de pensar que estaba cayéndose a pedazos en ellos, y, y la verdad es que es algo que llama mucho la atención porque hoy en día se generan conflictos similares. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Ya incómodos por la situación, apelan a algo que yo creo que les ha de haber dificultado mucho decir, pero apelan a los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, buscan la manera de comparar a los discípulos de Juan el Bautista con lo que ellos estaban haciendo. No porque estuvieran de acuerdo con Juan el Bautista, sino porque estaban tratando de buscar la manera de comparar, de atacar, de discernir, de tratar de identificar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tus discípulos comen y beben? Eso es lo que nos dice la Escritura, que le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen y beben? O sea, mira a los discípulos de Juan, y eso que no estaban de acuerdo con Juan el Bautista. Estaban de acuerdo con sus propias formas de pensar, estaban de acuerdo con sus propias enseñanzas, con sus propias doctrinas, con sus propios reglamentos, con su propia formación erudita de teología. Estaban casados con sus propias ideas. No estaban de acuerdo con Juan el Bautista, pero
pero resulta que usan eh, el- el- los ayunos, el ejemplo que daban los discípulos de Juan el Bautista para golpear, para desacreditar, para tratar de menospreciar, de tener en poco, de tratar de hacer notar que algo no anda bien con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque están en un estado de conflicto, de confusión, los fariseos y los escribas. Y entonces usan de las evidentes piedades, de las acciones que hacían los discípulos de Juan el Bautista, porque ayunaban, porque oraban, y volteaban y veían a los discípulos de Jesús conviviendo con gente que no tenía que ver con la vida piadosa. ¿Sí? Era un conflicto ahí que se estaba generando en ellos, un conflicto de no poder entender, porque estaban acostumbrados a que los piadosos van con los piadosos y los pecadores van con los pecadores. Entonces, que haya un puente que el piadoso forme a través de su relación para que pueda lograr salir el pecador, es algo que ellos no podían discernir de manera correcta, no lo veían bien, lo veían como una mezcla, como una pérdida de tiempo. Y entonces lo que hacen es buscar, mira, los discípulos de Juan, ellos ayunan, oran, no están aquí, perdiendo el tiempo, no están aquí comiendo y bebiendo. Estamos en casa de Leví, amados. Espero que lo estemos comprendiendo. Estamos en casa de Leví. Ellos son invitados también, más a la de fuerzas, porque están en un estado de lucha, porque están viendo cosas que son ciertas en Jesús, pero que deberían adecuarse al sistema con el cual crecieron. Y entonces nos encontramos en esta lucha de estas personas buscando la manera de, de desacreditar lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces decían, oye, tu piedad debería de parecerse más a la de los discípulos de Juan. Ellos ayunaban, ellos oraban, y tú estás aquí sentado comiendo y bebiendo con tus discípulos. Y entonces esto choca contra sus paradigmas, sus prejuicios, sus opiniones, porque no lo podían entender. Jesús les contesta de una manera muy clara, a ver, mientras el esposo está con ellos, están de fiesta, están aprendiendo, están en un discipulado, están entendiendo cosas, están avanzando. No puedes pedirles que ayunen cuando está el esposo entre ellos, pero vendrán días en los cuales el esposo les será quitado y ayunarán. O sea, habrá momentos para ejercer el ayuno, ¿sí? Y este ayuno no es necesariamente eh, entenderlo como me voy a quedar sin comer. Y aquí voy a hablar acerca de lo que es el ayuno. El ayuno es, de manera literal, si tú te vas al internet, literalmente quiere decir abstenerte de alimentos. Eso es ayunar. La Biblia va más allá. La Biblia nos enseña no solo a abstenernos de alimentos, sino a darle el espacio a Dios para tener ese día de comunión con Él. Cualquiera puede dejar de comer. Inclusive hay personas que con tal de formar una masa muscular más grande, de hacer ejercicios, etcétera, cambian sus hábitos, cambian su forma de alimentarse, se abstienen de ciertos alimentos, o sea, hay un objetivo que persiguen detrás de cambios en su forma de alimentarse, en su dieta diaria. Y esto tiene un propósito, llegar a tener un cuerpo que esté musculoso, que esté ejercitado, que esté fitness, ¿no? Como le dicen hoy en día a la actividad del ejercicio. Y entonces hay un propósito detrás de esos cambios de hábitos y de alimentos, ¿sí? Bueno, en el caso de la piedad, en el caso de la vida cristiana, en el caso de la vida espiritual, el ayuno lo que hace es, oye, vas a cambiar de hábitos o de abstenerte de este alimento con un propósito, con una finalidad. No es simplemente el decir ya cumplí con mis 12 horas de haberme dejado de comer o con un día y una noche de haber dejado de buscar comer y digo, ya estuvo, ¿no? Ya dejé ya ayuné. No, se persigue un propósito con el ayuno, se busca algo con el ayuno, ¿sí? Así como los que entrenan
para ejercitar sus cuerpos, buscan un propósito con sus cambios de hábito, con sus cambios de alimentación, etcétera. Así también el que practica la piedad va a buscar que el ayuno tenga un propósito. Y ese propósito es que ese día que se abstiene uno de alimentos es porque se va a dedicar a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, a llenarse de Dios con propósitos bien específicos. Cuando Jesús ayunó durante 40 días es porque iba a iniciar su ministerio. Cuando el cristiano es llamado al ayuno es porque tiene objetivos específicos y necesita y sabe que depende totalmente de Dios para poder actuar conforme a su voluntad. Por lo tanto, ayuna, se prepara. El ayuno es un estado de preparación, de estar en comunión con Dios, no solamente de dejar de comer. Dejar de comer puede hacerlo cualquiera. Es más, hasta los doctores recomiendan de vez en cuando ayunar para desintoxicar el cuerpo. No tiene que ver con la falta de alimento en sí mismo, sino con el estado de búsqueda de Dios, sino con el estado de preparación del corazón porque algo viene, algo voy a hacer, Dios me está pidiendo hacer algo y me encuentro falto, me encuentro escaso, me encuentro pobre de espíritu, me encuentro pobre para poder llevar a cabo la obra que Dios me está llamando a hacer. Y luego entonces lo que hago es, Señor, me pongo a buscarte y me dedico a buscarte. Y si para buscarte necesito hacer a un lado hasta lo más rutinario que puede ser la comida, lo hago. Es un ejercitarse con un objetivo. Si no hay un objetivo detrás de un ayuno, el ayuno no sirve para nada, solamente fue un día en el cual dejaste de comer. Pero si detrás de tu ayuno hay un propósito, porque te estás dando cuenta que la vida cristiana, que Dios te está empujando a hacer algo, y tú dices, es que yo no veo cómo pueda yo responderle a Dios, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no soy lo suficientemente hábil o espiritual, bueno, ahí entra el ayuno. Ayunar es ejercitarte, es buscar que sea Dios en ti el que cambie las cosas, es buscar que sea Dios en ti el que te empuje para llevar a cabo su obra, su voluntad. Sí, desde luego que todos estamos descalificados para las cosas espirituales, pero cuando Dios nos llama a algo y yo me encuentro pobre de espíritu, lo que hago es, Señor, me concentro quizás 1, 2, 3 días en estar ayunando, en estar buscando tu rostro, me puedo abstener de alimentos, puedo no necesariamente abstenerme de alimentos. El propósito es que ese día queda exclusivamente apartado para poder encontrar respuestas, porque entiendo los tiempos que se avecinan. Espero que quede claro. El ayuno es abstenerte de alimentos, sí, pero con un propósito, y porque ese día se lo vas a dedicar a Dios. ¿De cuánto tiempo es el ayuno? Normalmente en la Biblia vemos un ayuno de 12 horas, que era el día solar. No incluía la noche, sino solamente los días, el día incluía horas sol. La noche era vigilias, no tenía que ver con ayunar, a menos que dijera ayunó durante el día y la noche, ¿no? En ese caso sí pueden ser de 24 horas, pero los ayunos comunes de la escritura nos enseña que es de tiempo, de horas de sol, de horas donde puedes estar despierto teniendo y buscando a Dios. Espero que me estén a entender, porque a lo mejor tu ayuno puede ser de esos de que pues ya llevo 8 horas, ¿no? Cuando me duermo y me despierto y oro un ratito y entonces ya ayuné. No, amado, tienes que entender que el ayuno es con un propósito, es porque estás comprendiendo tiempos, estás despertándote a entender, como Daniel que está leyendo el libro de Jeremías y se da cuenta que ya se cumplieron los 70 años de los que habló el profeta Jeremías de estar en cautiverio. Y entonces lo que hace es ponerse a ayunar, ¿sí? Se abstiene de alimentos delicados, de carne, come únicamente vegetales. Es decir, lo que nos demuestra esto es que el ayuno como tal, lo que busca no es la abstinencia del alimento tanto como el tiempo que le dedicas a la oración y a la búsqueda de respuestas de parte de Dios. Espero que me esté dando a entender. ¿Quieres hacerlo de 12 horas? Hazlo de 12 horas. Pero dedícate esas 12 horas, ese día en su totalidad, a buscar a Dios con propósitos y con objetivos.
Jesús se da cuenta del conflicto que se está generando, la controversia que se está generando en los corazones de los fariseos, de los escribas, de mucha gente. Se está generando una división de opiniones acerca de Jesús. Algunos dicen, no, pues sí es bueno y nos está enseñando cosas buenas, nuevas, pero buenas. Y otros decían, no podemos estar aceptando cosas nuevas, tenemos que hacernos uno a lo que en lo que hemos crecido, en lo que nos han enseñado, en lo que hemos vivido. Es por ahí hay un dicho, ¿no? Que dice, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Sí. Y entonces es una manera de decir, mejor me aferro a lo que conozco y no me atrevo a confiar en lo que no conozco. Sin embargo, Jesús, como discípulos suyos, lo que a continuación nos dice es que el vestido nuevo es el vestido nuevo, el odre nuevo es el odre nuevo, y que no puedes usar un pedazo de tela de un vestido nuevo, quererlo poner en un vestido viejo, aunque ese viejo te guste mucho. Sí, aunque ese vestido que ya lleva muchos años te guste mucho, porque hay veces que nos encariñamos, nos acostumbramos a usar cierto tipo de prendas y etcétera, y entonces a lo mejor decimos, pues es que le tengo mucho afecto a este vestido porque me lo regaló mi mamá, porque me lo regalaron cuando tenía 15 años y hoy tengo 43 años y 40 y tantos kilos de más, ya no me queda, pero pues es que lo tengo por aprecio, ¿no? Bueno, lo que nos está diciendo la escritura aquí es que si tú tienes un vestido nuevo, no lo recortes para pegarlo en lo viejo, aunque le tengas aprecio a ese vestido viejo. De igual manera, no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo porque se va a romper. ¿Sí? ¿Esto qué nos está enseñando? Lo que quiere decirnos Jesús y lo que está queriendo transmitirle a los fariseos, a los escribas y a todos los que estábamos ahí es necesitamos odres nuevos y vestidos nuevos. No podemos seguir basándonos en lo viejo. Y aclaro, no porque lo viejo necesariamente haya sido malo, sino porque ya no es útil para nosotros. Es importante entender esto, porque el aferrarse a odres viejos, como le dice al final la propia parábola, pues el que ha probado el viejo, el añejo del vino, cree que es más sabroso que el nuevo. Y probablemente para él lo sea, ¿sí? Entonces, lo que está tratando de hacer Jesús es decirle, espérate, no te aceleres, no te pongas en un plan hostil y a la defensiva. Yo lo que traigo son nuevas, cosas nuevas. Lo que hayas vivido hacia atrás pudo haber sido útil, te sirvió, fue de beneficio en su momento, pero hoy quiero darte algo nuevo. Y la invitación que nos hace Jesús es estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas y no aferrarnos a las cosas en las cuales crecimos y fuimos enseñados y que en su tiempo tuvieron su razón de ser, pero que hoy por hoy ya no la tienen. Espero que me esté dando a entender con esto. No quiere decir que esté mal el vestido viejo que te dio tu papá, tu mamá o que lo que fuiste enseñado. Eso no es relevante. Lo relevante y lo que Jesús no quiere es que trates de adaptar lo que Él está enseñando, el discipulado que Él está marcando, lo quieras tomar y lo quieras aplicar a la usanza antigua, sino que haya la libertad, la paz, de entender que vienen tiempos distintos, que Dios tiene para nosotros nuevas glorias y que no podemos estar volteando hacia atrás y regresando o tratando de adaptar lo nuevo a lo viejo. No van a terminar rompiéndose. ¿Sí? Hoy en día es a causa de este tipo de conflictos, de opiniones, que se rompen los odres viejos, los odres
los vestidos viejos se rompen. No pueden estar siendo compatibles un pedazo de tela nueva en un vestido viejo, ni tampoco el vino nuevo se puede poner en odres viejos, porque el vino nuevo trae su propia marca, ¿sí? Sus propios gases. Las uvas, no sé si lo sepas, pero son distintas en distintos lugares del mundo, de acuerdo a la zona geográfica, el clima, y por lo tanto sus químicos son diferentes. Si tú colocas un vino en un odre era un pedazo de cuero curtido, donde se ponía agua para las personas que hacían viajes, se ponía agua en ellos. Normalmente eran hechos con piel de cabra, o de animales que pudieran curtirse, que tuvieran flexibilidad, lo mismo que resistencia. Y, y entonces eh, los odres, cuando tú les echabas el agua, o en este caso el vino, las propias sustancias de la uva, del tipo de uva que se había vertido ahí en ese odre, generaban una expansión, se generan gases. Y estos gases lo que hacen es adaptar el odre a ese tipo de vino. Si después de ese vino tú lo rehusas con vino de otro lugar geográfico, de otro tipo de uva, es muy probable que al paso de los días o de las semanas, ese odre te deje de servir, va a tener grietas, porque son otro tipo de químicos u otro tipo de gases los que despide esa uva de otra región. Básicamente la esencia es esta. Creo que es importante entender esto. Jesús no está criticando a los fariseos que aman el vino añejo. Jesús no está criticando si tú decides permanecer en una denominación histórica, si quieres permanecer en un cristianismo que, que, que tiene años, pero que no quiere cambiar, que no está dispuesto a ir avanzando. Esa decisión depende de cada persona. Lo que sí quiero decirte es que el llamado que Jesús te está haciendo a ti y a mí es ascendente. Es decir, la vida cristiana no es plana, no es que vas a permanecer así el resto de tu vida. No puedes permanecer el resto de tu vida así y decir que eres cristiano, porque el cristiano sirve a Cristo. Y el servicio a Cristo nos va a llevar de un lado a otro y nos va a presentar desafíos y nos va a presentar nuevas glorias y cosas en las cuales poder desempeñar nuestras vidas para el servicio de nuestro Dios. Así que es ascendente la vida cristiana, está encauzada al reino de los cielos, ¿sí? Y entonces, si tú quieres estar avanzando hacia arriba, no puedes estar mirando hacia abajo. A ver si me doy a entender. No puedes estar volteando hacia atrás y querer que lo que hoy Dios te está diciendo lo puedes correr y adaptar a un paño viejo, a un vestido viejo, porque lo vas a romper, porque te va a generar un problema, te va a generar un conflicto. Sí, necesitas odres nuevos para vino nuevo y un vestido nuevo solamente puede usarse con tela nueva. ¿Sí? Esta disposición es difícil de entender, por eso Jesús cierra este capítulo 5 de esta manera. Recordemos que el capítulo 5 lo abre de una manera maravillosa con los discípulos de Jesús siendo llamados y después ahí en la casa de Pedro, ¿sí? El paralítico que es bajado ahí en medio del patio por el techo, le perdona sus pecados, genera una controversia, quién es este que perdona pecados. A partir de ese momento la gente está confusa, la gente está conflictuada en tratar de entender qué es lo que Jesús quiere enseñar y por qué razones esto jamás se los habían enseñado los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni los doctores de la ley. Es decir, se genera un conflicto que lo que produce es, ¿vas a seguir a Jesús o no lo vas a seguir? ¿Vas a adherirte vas a querer seguir con el vino añejo y con el odre viejo o vas a querer el vino nuevo y el odre nuevo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres en tu corazón hacer? ¿Sí?
puedes seguir en el odre viejo y continuar con tu vida cristiana. ¿Cuánto tiempo? La verdad no lo sé, eso no nos lo dice Jesús aquí. Lo único que sí sé es que si estamos siendo o queremos ser discípulos de Jesús, necesitamos estar dispuestos a cambiar, a abrir nuestro corazón y nuestra mente. Y aclaro, porque es importante entenderlo. Esto no quiere decir que vamos a aceptar cosas pecaminosas, que quede bien claro. Más bien es al revés. Conforme crecemos en el discipulado de Cristo, vamos avanzando en una santificación, en una santidad, de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y dentro del plan de Dios es que el pecado se quede fuera de nuestras vidas, amados. Es decir, no va a haber mezclas entre el pecado y el cristiano. El pecado se quedó fuera. A lo que me refiero con avanzar, con tener disposición a cambiar, no tiene que ver con aceptar ideas o mezclas que nos lleven a pecar, que nos lleven a alejarnos de una comunión con Dios o de enseñar a tener una comunión con Dios. Es importante entenderlo y es importante poderlo comprender, amados. De verdad, ¿quieres seguir a Jesús? Tienes que abrir tu corazón a los cambios. No puedes seguir mirando hacia atrás porque Jesús, la vida que te ofrece es ascendente. Es decir, va hacia arriba, no es una estabilidad. Siempre te va a presentar más desafíos de fe, te va a llamar a distintas cosas, a distintas actividades, y si no estás dispuesto a cambiar, si lo que quieres es traer del vino nuevo al odre viejo, o del vestido nuevo al paño viejo, vas a provocarte un conflicto. Mejor quédate con tu vino añejo, quédate con tu odre viejo, mejor quédate con tu vestido viejo y listo. No trates de adaptar una cosa con la otra porque te va a generar un conflicto y vas a generar un conflicto. Entonces lo mejor es avanza en la dirección que Dios te vaya dando, y si estás dispuesto a abrir tu corazón y a ser discípulo de Jesús, tienes que entenderlo. Dios va a despedazar nuestra manera de pensar. Dios va a hacer añicos las ideas, los odres, los pensamientos, los mandamientos de hombre. Aquello que no le sea útil para este tiempo y este momento lo va a hacer añicos. Porque tiene que avanzar el cristiano. Porque la fe cristiana está sustentada en principios, no en interpretaciones a los principios. Es importante entender que si queremos ser verdaderamente gente que avance en la fe cristiana en estos tiempos, necesitamos aceptar cambios, necesitamos aceptar odres nuevos, vino nuevo, y que no te dé miedo el decir vino nuevo y pienses de manera, ay, va a haber estridencias y la gente va a caer ahí revolcada. No, no me refiero a nada de eso. Me refiero a acciones piadosas, cada vez cada vez van influyendo más a favor de la gente. Vas creciendo en misericordia, no te vuelves cada vez más hermético y cerrado, sino vas creciendo en misericordia, vas entendiendo que la misericordia es ayudar al prójimo, velar por su mayor bien, buscar las mejores eh, formas de presentar el Evangelio, etcétera. O sea, es ir avanzando y no quedarte en lo viejo. Espero en Dios que con esto podamos ir entendiendo que si quieres ser discípulo de Jesús, aquí estamos en la primera semana quizás del discipulado. Y si no estás dispuesto a cambiar, entonces no continúes. Quédate con lo viejo, quédate con el añejo, quédate con tu vestido viejo. No trates de mezclar las cosas porque te vas a formar un conflicto y puedes generar conflictos al interior de tu comunidad. Mejor es estar dispuesto a decir, te voy a seguir, Señor. Voy a abrir mi corazón a lo que tú me vayas enseñando y no a lo que atrás ya me enseñaron, porque probablemente lo pasado ya no aplique para el presente. Que Dios te bendiga.